Gracias por acompañarnos en un programa más de Crédito y Consumo. En la noche de hoy nos acompañará Lorenzo Barreto, presidente de la cooperativa Medalla Milagrosa. Hablaremos del rol del cooperativismo en nuestro mercado y también cuestiones varias relativas a lo que le llevó a enfrentar a la cooperativa Medalla en un momento de pandemia del 2020. También estará con nosotros Pedro Espínola, presidente de Crecer y también presidente de VIXA, con quien tocaremos puntos relativos tanto al gremio de empresas de crédito como al enfoque que VIXA hoy en día tiene en el mercado de créditos. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches. En la noche de hoy nos acompaña Lorenzo Barreto, presidente de la cooperativa Medalla Milagrosa. Como sabrán, este programa Crédito y Consumo toca temas relativos al mercado de créditos, al mercado financiero, que hoy en día tiene varios actores. Una decisión de la producción fue encarar este año y hablar un poco del rol de las cooperativas en el mercado financiero. Buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches, don Estefan. ¿Cómo está? Un gusto compartir en esta producción y con la teleaudiencia, y estamos a disposición. Don Lorenzo, está ya hace un tiempo importante en la dirigencia de la cooperativa Medalla. Sí, bastante tiempo dentro de la dirigencia de Medalla Milagrosa, porque tenemos que entender de que la dirigencia en una cooperativa es un conglomerado de estamento que uno va ocupando. Sí. Está el Consejo de Administración, está la Junta de Vigilancia y el Tribunal Electoral. A mí me cupo ocupar en mucho tiempo lo que es la presidencia del Tribunal Electoral. Yeah. Estuve en el Comité de Educación y estuve en el Comité de Deporte, y ya también ocupé espacio dentro del Consejo de Administración como miembro, y a partir del 2018 para adelante estoy como presidente hasta hoy en día. Don Lorenzo, siempre se habló mucho del rol de las cooperativas, del cooperativismo en nuestro mercado, pero yo creo que en este año que pasó muy complicado para el país en materia económica debido a la pandemia, el rol del cooperativismo se volvió aún más importante. ¿Qué podés comentarnos en ese sentido? Bueno, siempre el rol del cooperativismo en nuestro país, especialmente acá en nuestro medio, hizo que sea muy importante, porque tenemos dos sectores bastante bien definidos, que es el sector de producción, que es un sector muy fuerte, es un monstruo ellos en nuestro país, porque hacen grandes cantidades de volúmenes de negocio a la exportación. Y también está el otro sector que es de ahorro y crédito. También hay varios otros sectores porque son muy pequeños aún, todavía no está muy fomentado, pero lo que siempre marcó una diferencia bien importante y bien señalado es el de producción y de ahorro y crédito. En este caso el de ahorro y crédito, por el cual donde yo estoy y donde yo me muevo, es uno de los sectores demasiado importantes a nivel país, porque justamente es uno de los que ha entrado de aquella caída del 2004 de los bancos en el país. El cooperativismo fue uno de los mayores baluartes de salvar la economía a nivel país. Y ahí entró fuertemente dentro del mercado para poder un poco dar crédito, otorgar crédito, captar ahorro a todas aquellas personas que no son atendidos por los tradicionales competidores, por decirlo así, pero no son los tradicionales los bancos y la financiera, que son los intermediarios financieros tradicionales. El cooperativismo siempre se basó en una filosofía y especialmente en una filosofía donde lo importante es el ser humano, no el capital. Por eso que el rol del cooperativismo a nivel país es demasiado importante, porque mueve el 25% de la economía nacional. Sí. Y hay 2 millones de conciudadanos cooperativizados. Eso es muy importante. Si se podría cooperativizar a todo, excelente sería el país,
funcionaría de la mil maravillas. Porque yo siempre lo digo que el cooperativismo es un estilo de vida. Y tenemos que señalarlo eso como un estilo de vida porque los grandes países de primer mundo, como es Canadá, Alemania, son países cooperativizados. En cantidad de socios, don Lorenzo, creo que la cooperativa Medalla está en el podio, si mal no recuerdo. Sí, totalmente. Nosotros, gracias a Dios, somos una cooperativa abierta, somos una cooperativa donde aglutinamos a todo estrato social del ciudadano, donde asociamos o se acercan a asociar todo tipo de conciudadanos para que realmente pueda mejorar su calidad de vida. Nosotros hoy actualmente contamos con más de 300.000 asociados y somos número 1 en membresía. Y en activo estamos en el tercer lugar dentro de la cooperativa tipo A. Y eso nos orgullece un poco porque se ve la confianza que deposita la ciudadanía hacia la cooperativa Medalla Milagrosa. Es una de las cooperativas que trabaja con ama de casa, con el vendedor de diario, con el panchero, sin tener distinción. Y son aquellas personas que jamás van a tener una oportunidad de tener esa entrada en un sistema financiero tradicional que le pueda dar crédito a una ama de casa, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Sin embargo, Medalla Milagrosa se caracteriza por eso. Caminamos con una vulnerabilidad de gente 90%, pero a pesar de eso, lo que han demostrado los socios de Medalla Milagrosa con su cooperativa es la fidelidad y la honestidad por sobre todo, porque siempre cumplieron con su cooperativa. Por eso Medalla Milagrosa hoy cuenta con más de 16 sucursales en todo el país. Estamos diseminados en Ciudad del Este, Concepción, Carapeguá y en el departamento central en casi todas las ciudades. Y eso hace un poco de que se demuestre de que el cooperativismo realmente funciona cuando la cosa se hace bien. Impresionante el número en materia de afiliados, sucursales, impresiona bastante, don Lorenzo. Ahora comentame cómo les tomó la pandemia en el 2020, las principales repercusiones, probablemente no conozco el detalle, pero no sé si la morosidad se incrementó, disminuyeron ustedes su colocación de crédito, ¿cómo estuvo ese tema? Bueno, nosotros veníamos proyectados para este año 2020 que pasó, una de las mejores épocas o el mejor año iba a ser en cuanto a números. Teníamos un excedente del 2019 nunca alcanzado en la historia de Medalla Milagrosa, que sabemos que los excedentes son repartibles a los asociados, ¿verdad? Sí. Estábamos proyectados mejorar el 2019, pero en marzo nos tomó también la pandemia como a todas otras instituciones. Y a partir de ahí hemos trabajado incansablemente para que no nos afecte en demasía. Hemos hecho una reestructuración, una reingeniería financiera para que realmente no se vea afectado nuestra cooperativa. Porque sabemos que a partir de marzo muchos comerciantes, microempresarios que tenían salario a través de su propio negocio o a través de un tercero con algún tipo de negocio fueron parados y eso también afectó a la institución en percibir aquellas cuotas de sus créditos. Pero no obstante, se ha hecho un buen cálculo, una buena reingeniería, se han dado las prórrogas, se han dado las quitas y eso ayudó mucho también a nuestros asociados. Gracias a Dios cerramos con un número no los deseados, pero un número bastante interesante para época de pandemia, donde no se vio afectado la estructura del cooperativismo, especialmente de Medalla Milagrosa, y por sobre todo no hemos hecho que ningún funcionario con ningún talento humano deje de trabajar. Fuimos galardonados por el gobierno nacional porque era una de las instituciones que en época de pandemia nos ha dejado de que un funcionario no trabaje, que quede sin trabajo. Y eso a nosotros nos hizo satisfacer mucho a todos los compañeros dirigentes y hace de que no nos hizo trabajar bien la pandemia, pero hizo de que trabajemos más en pos de que la institución salga fortalecida. Este 2021 apostamos porque la gente ya se está moviendo a pesar de la pandemia, en medio de la pandemia, para que realmente puedan cumplir sus obligaciones y generar de vuelta nuevos ingresos. Mencionaste un punto muy importante en una pregunta que te hice cuando decís, don Lorenzo, las cooperativas
llegan a un sector de la población quizás desatendido, que el banchero, la ama de casa que no puede acceder a un crédito. En ese sentido se los puede comparar también con las empresas o casas de crédito que llegan a un sector que hoy en día no puede acceder a créditos de bancos, financieras. No sé si ustedes habrán escuchado hablar del plan de financiamiento de Fisalco, que les incluyó a las cooperativas y a las casas de crédito. La cooperativa Medalla se acogió a ese plan, otorgó préstamos bajo la figura de Fisalco, de la AFD. Sí, nosotros nos hemos acogido a una figura importante de la AFD, que es esa, de ese plan, ¿verdad? A través de la IFIS, a través del crédito que nos han otorgado o está a disposición de los asociados. Pero quiero resaltar una cosa ahí, Estefan, Sí. de que las cooperativas, y especialmente la cooperativa donde yo estoy representando hoy, se ha movilizado un poco con recursos propios. ¿Por qué digo esto? Porque hemos analizado y hemos evaluado de que ese recurso que ponía el Estado a través de la EFD no satisfacía mucho las pretensiones de los asociados, Sí. ¿verdad? Pero sí, como también somos parte de esa estructura, lo hemos canalizado en gran medida también hacia los asociados, pero en la mayor parte con recursos propios. Eso nos orgullece un poco porque eso nos facilitó que el recurso propio llegue a mejores condiciones para los asociados. Además de lo que mencionabas también, creo que el hecho del tope de la tasa del 5.5 es algo no muy apetecible. Los costos de colocación de crédito hoy en día son bastante más elevados, y sumado al hecho que el Fisalco no contempla ningún tipo de garantía tampoco, ¿verdad? Entonces, Totalmente. Ese fue uno de los elementos sustanciales por el cual nosotros nos vimos obligados a hacer que no movamos con recursos propios, ¿verdad? Porque te topea la tasa, tu estructura tiene un porcentaje de movimiento y por sobre todo, como bien lo señalaste, tampoco hacía de que sean garantizados esos créditos. Porque al final lo que recaía todo siempre era encima de la institución, ¿verdad? Nosotros en ese sentido tenemos que agradecerle a todas las masas societarias que deposita con su recurso, con su caja de ahorro en las cooperativas, hace que se pueda movilizar con recursos propios. quiero hablar en el próximo bloque sobre las proyecciones para el 2021. Volvemos en breve, don Lorenzo. Bueno. En breve estamos con el señor Lorenzo Barreto, presidente de la cooperativa Medalla. Continuamos con don Lorenzo Barreto. Don Lorenzo, hablaste del impacto de la pandemia, de todo lo que la cooperativa realizó en el 2020 para evitar que ese impacto tenga un efecto significativo. Proyecciones para el 2021, algunos planes de financiamiento, algún crecimiento de la cooperativa en diversos factores. ¿Cómo están analizando eso? Bueno, de hecho el equipo técnico de la administración nos hemos reunido ya con el Consejo de Administración a evaluar justamente los planes para el 2021. Y uno de los ejes principales por el cual vamos a movilizarnos este 2021 para reactivar la economía de los socios es con una tasa bastante atractiva. De hecho, las tasas de las tarjetas de crédito están hoy ya sustancialmente reducido. También con los créditos queremos dar créditos preferenciales porque no nos conviene hoy en día trabajar o colocar nuestro dinero en sectores que no sean los socios, ¿verdad? Ya sean los bancos, en las bolsas, porque están muy por debajo las tasas. Entonces, el primer punto, el primer eje por el cual se va a mover este año Medalla Milagrosa es con la tasa preferencial y tasa muy atractiva para que de esa forma nuestros asociados puedan también volver a reinventarse, a hacer nuevos negocios o continuar con su negocio y que eso sea realmente aquel eslogan de que las cooperativas tienen que trabajar para que su socio tenga calidad de vida y no lucrarse por su socio.
Yo considero un punto muy importante ese. Si bien también hay una frase que siempre dice, no hay peor crédito que el crédito que no llega, ¿verdad? O sea, el Así crédito mismo. tiene que llegar, ¿verdad? Hoy en día, en este momento de pandemia, muchas empresas, MIPYMES, muchos también emprendedores independientes, anhelaron acceder a créditos, no pudieron hacerlo, y muchos decían, yo quiero acceder a un crédito, hasta ni siquiera, no sé si decir, no importa la tasa, pero lo primordial es acceder al crédito, en lo posible a una tasa no muy excesiva, ¿verdad? Pero creo que acá lo importante es que el crédito llegue a la ciudadanía. Creo que las cooperativas, también las empresas de crédito están trabajando en eso, porque el consumo hay que reactivar, don Lorenzo, ¿verdad? O sea, me decían varios, yo ejerzo la profesión, varios clientes míos que hay un poco de preocupación por el hecho de que no hay mucha demanda de créditos aún por la incertidumbre, ¿verdad? Ojalá que la vacuna llegue lo antes posible, ¿verdad? Entonces creo que ese va a ser un punto de inflexión para crecer un poco más en el 2021. Así mismo, nosotros, como te dije, hemos establecido uno de los ejes principales es trabajar con crédito blando y que le llegue a la mayor cantidad de asociados y que realmente ese crédito pueda ser bien utilizado. Estamos incursionando fuertemente. Medalla Milagrosa fue uno de los pioneros en el sistema de educación financiera o la inclusión financiera para que el socio realmente pueda saber utilizar su dinero. Estamos apostando fuertemente a través del IDECOT, un instituto propio de Medalla Milagrosa, para que realmente los socios que llevan su plata puedan saber utilizarlo, ¿verdad? Y también otro de los ejes por el cual estamos trabajando fuertemente es la reducción de los gastos, ¿verdad? No es menos importante. Y ahí quiero aclarar de que esta época de pandemia, en el 2020, todos se han apretado sus cinturones, nuestro recurso humano, nuestro talento humano que conforma casi 800 personas han puesto el sacrificio de renunciar en algunos privilegios que tenían fuera del sueldo del salario y hoy tenemos que en la medida que avanza la producción hay que ir de vuelta otorgando eso, ¿verdad? También la dirigencia de Medalla Milagrosa ha renunciado en varios puntos que hasta ahora estamos con eso porque no sabemos cómo se presenta. Nosotros vamos a hacer una evaluación a los 90 días, al primer trimestre del año y evaluar realmente cómo se está comportando nuestra masa societaria con los créditos. Porque el único producto que tenemos es el crédito y no podemos descuidar mucho eso. Y para nosotros es una garantía que el socio pueda poder utilizar bien ese recurso en su negocio o ya sea si lleva para salud, que sea utilizado para salud, ¿verdad? Amén de que nosotros en Medalla Milagrosa tengamos un centro consultorio demasiado importante que es Comecop, donde tenemos profesionales de primer nivel con un costo del 25% de lo que es el mercado. Ayuda a muchos socios. Tenemos contabilizado una cantidad de más de 5.000 socios mensual que acuden al centro asistencial, ¿verdad? Y entonces vamos a trabajar en esos tres ejes: la salud, la educación y el crédito barato. Don Lorenzo, ¿qué experiencia tenés en el mundo cooperativo, en el relacionamiento con el Estado? O sea, escuchamos en su momento un poco de queja de muchos emprendedores, de la Federación Paraguaya de MIPYMES, que no recibir un apoyo del Estado en el momento de ayudar en la facilitación del otorgamiento del crédito. ¿La cooperativa tiene permanente contacto con referentes del gobierno o cómo ves ese punto, don Lorenzo? Bueno, yo tengo que serte sincero, Estefan, en ese punto. Nosotros, a través de la autonomía que nos concede la Constitución Nacional, hemos tratado siempre de estar un poco no aislado del Estado, ¿verdad? Pero sí, siempre hemos estado en contacto con el Estado para poder ayudar. Claro. Sí, hemos escuchado nosotros otros sectores que han tenido esa queja, pero nuestro relacionamiento con el Estado, más bien nosotros siempre queremos que se nos facilite las cosas. ¿En qué sentido digo eso? Porque somos uno de los sectores más creíbles del país,
gracias a Dios hasta hoy, después de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí. No, siempre nos movemos dentro de esa autonomía y siempre hemos cumplido. Porque ¿qué es lo que tiene de bueno el cooperativismo? Es que uno se asocia y es dueño de esa empresa. Es lo que hace de que mancomunadamente se cuide en cada asamblea o en cada acontecimiento, se cuide cómo se está desarrollando su empresa, ¿verdad? Entonces, lo que más queremos hacer énfasis es de que el Estado nos ayude con esa educación cooperativa. Porque tenemos que recordar de que el Estado hace 2 o 3 años incursionó dentro de la malla curricular de la universidad de lo que es el cooperativismo. Y a nosotros eso no vemos con buenos ojos, ¿verdad? El sector. Tenemos nosotros también por ley, que es las federaciones, que tiene que hacer el apoyo para el sector educativo del cooperativismo. Pero no basta. Lo que acá tenemos que echar la semilla, como hacen los otros países, Canadá, Costa Rica, por citarte algunos, donde del preescolar al alumno ya se le enseña cooperativismo. El cooperativismo es uno de los movimientos más fuertes que nació en Inglaterra y que hoy se ve su fruto a nivel país y a nivel mundial. El cooperativismo acá en nuestro país es uno de los mejores que se mueve. Amén de que los otros sectores también contribuyen al Estado, ¿verdad? Pero el cooperativismo donde puede hacer mucho al Estado y le puede hacer descansar mucho al Estado es en cuanto a lo que se refiere a educación, salud y oportunidad de negocio para gente vulnerable. Muy importante la función del cooperativismo en el Paraguay. Me gustaría, don Lorenzo, para terminar la entrevista, si puede hacerle un mensaje a los socios de la cooperativa Medalla, pensando en este 2021 y olvidándonos ya del 2020, esperando que este año sea de reactivación económica y bueno, informándole a los socios en relación a todos los proyectos que tiene la cooperativa Medalla Milagrosa. Bueno, yo quiero aprovechar este medio que me brindan y le agradezco inmensamente porque es una de las posibilidades que le lleguemos al socio, porque no todos los sectores de comunicación tradicionales le llega al cooperativismo, porque por una cuestión seguramente de marketing, ¿verdad? Sí. Pues nosotros nos movemos más bien a veces por corrillo de voz, como sucedían anteriormente. Y quiero hacerle llegar especialmente a los socios de Medalla Milagrosa que estén tranquilos, que su cooperativa está bien. Estamos esperando la resolución del INCOP para hacer nuestra asamblea. Y por sobre todo, de que este 2021, así como dije anteriormente, se va a mover en 3 ejes principales. Crédito barato, inclusión financiera con educación financiera y cuidando un poco la salud de nuestra gente. Muchas gracias, don Lorenzo. Muchas gracias a usted por el espacio. Seguimos con nuestro programa. Esta fue la entrevista con Lorenzo Barreto, presidente de la cooperativa Medalla Milagrosa. En este bloque estamos con el presidente de Crecer, el arquitecto Pedro Espínola. Gracias, Pedro, por estar una vez más con nosotros. Hola, Estefan. Contento de estar para mí, el primer programa en que voy a estar presente en Crédito y Consumo en el año 2021. 2021. Pero un 2020, repetía la frase, complicado. Pero si tenemos que hacer un análisis desde Crecer, teniendo en cuenta la información que recibís de los socios. Recordemos que Crecer, un gremio, tiene creo que 31 empresas muy importantes, socias. ¿Qué es lo que escuchaste, Pedro? ¿Cómo ves el término 2020 de los socios del gremio? Ya, para Crecer hay 2 análisis que hacer. Una, el análisis de sus miembros y otro, el análisis del gremio en sí, que obviamente impacta también en los miembros, ¿verdad? Pero en una dimensión diferente, ¿verdad? Cuando analizamos cómo les fue a los miembros de Crecer en el año 2020, bueno, un poco igual que a todos, digamos. También es un sector que ha sido golpeado, obviamente no de los peores, como es de repente el sector de entretenimiento, el gastronómico,
Pero también el sector de crédito tuvo una merma muy importante, sobre todo en los primeros 3 meses de la pandemia. Después hubo algunas señales de mejora importante y después de vuelta como que se generó una meseta, digamos, ¿verdad? Y entonces la expectativa es ahora bastante más dubitativa, yo usaría esa palabra, de la que era de repente ya cuando se estaba acercando fin de año, donde de repente nos empezamos a poner ya bastante más optimistas, digamos, ¿no? Ahora como que se generó una meseta y hay muchas incertidumbres unidas un poco al tema de que la vacuna va digamos, solucionar el mayor problema, pero bueno, vienen las nuevas cepas y entonces te diría que hay ahora una suerte de mesurado optimismo. Yo creo que en algún momento ya de fines del año 20 ya había como un optimismo más fuerte, Claro. ¿verdad? Ahora está como que se mesuró, pero por lo menos no hay más pesimismo. Entonces, ¿cómo le fue a las empresas del gremio en el año 2020? Una merma importante. Te recuerdo de que el sector es mucho más grande que lo que son las empresas agremiadas, ¿verdad? Entonces, no te puedo hablar por el sector en sí, porque hay a empresas del sector que le fue muy mal, ¿verdad? Claro. O sea, si no tenían cierto respaldo, cierta espalda, eso como que hasta podemos decir que purificó el sector. Pero a las empresas del gremio per se, bien, bastante bien. Tuvieron la fortaleza de amortiguar el bajón. Obviamente, todas estamos con mucho menores, con resultados muchos menores, pero al susto inicial siguió una cuestión bastante mejor, ¿verdad? Ahora, el análisis del gremio per se es otro, Sí. porque hay una suerte de análisis, si cabe el término político, ¿verdad? Que tiene que ver con el posicionamiento del gremio, ¿verdad? O sea, obviamente estoy hablando de política no partidaria, ¿verdad? Política como relación de institucional, Claro. posicionamiento, mayor respeto en el mercado del sector, etcétera. Ahí hay muchas aristas que tocar y tienen que ver con nuestra relación con todas las entidades de control, Banco Central del Paraguay, SEDECO, CEPRELAT, etcétera, etcétera, donde en todos los frentes estamos realmente muy contentos de los avances que nos permitió tener la pandemia. Por más antipático que parezca, siempre eventos indeseables a veces generan también, digamos, consecuencias deseables. O sea que básicamente ese es mi análisis así primario, ¿verdad? Un impacto a las empresas, que es un impacto económico, un impacto de negocio, mayormente negativo, pero menos negativo de lo que creíamos, y un impacto al gremio como institución y que impacta a todas las empresas porque les alza un poco el estatus, las posiciona y las permite trabajar con mayor tranquilidad, que es donde hay un efecto positivo. Lo que noto, Pedro, es que hoy en día está instalado el último año, creo que el 2020 fue un año muy importante para crecer. ¿Y qué noto? Cuando hablamos de bancos lo vinculamos mucho con la ASOBAM. Cuando hablamos de financieras, la BAFI, creo que es una nueva asociación, INCOP, cooperativas, y hoy en día empresas o casas de crédito ya crecer. O sea, crecer, el mercado financiero probablemente esté integrado por esos 4, digamos, compartimentos estancos. Y yo veo que hoy en día crecer entró en se instaló, se posicionó en el 2020, en un año muy complicado, ¿verdad? De pandemia. Y donde noto hoy en día crecer está siendo invitada, hay un proyecto de ley en el Congreso que se debate y invitada a las mesas de trabajo. La SEDECO hace algún tipo de capacitación, la CEPRELAT lo mismo. Entonces noto eso. ¿Cómo lograron, Pedro? ¿Cómo lo trabajaron en el 2020? Porque lograron un posicionamiento que fue algo muy importante cerrando el 2020. Y participando, acercándose a la gente, demostrando lo que realmente somos, ¿verdad? Las empresas agremiadas, al menos las agremiadas a crecer, son empresas perfectamente establecidas. Yo no quiero decir formales, porque obviamente formales es como decir que el pan es pan, digamos. Desde el momento que somos empresas inscriptas y pagamos todas las cosas que pagamos, somos obviamente formales, digamos, pero somos mucho más que formales. Tenemos una estructura muy robusta, fundamentos muy buenos que permiten el que el largo plazo sea
optimista, digamos. Entonces, eso lo instalamos, aprovechando lo que realmente somos nomás y pudiendo hablar con, digamos, los actores que ahora se volvieron mucho más, con la pandemia se volvieron mucho más abiertos a recibirnos, a considerarnos como un actor relevante. Un hecho significativo, interesante, es lo que el gobierno decidió con la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, que lo decidió en base también a nuestra propia iniciativa, proactividad, y que permitió ver a las empresas agremiadas de crecer, porque ahí principalmente se eligieron las empresas agremiadas de crecer porque son las más grandes, son las más significativas, para canalizar recursos de esta agencia financiera de segundo piso, que es la AFD, a través de las casas de crédito, también las cooperativas en este caso, para que lleguen a las pequeñas y medianas empresas. Todo esto fue muy exitoso, la gran mayoría ejecutó, si no el 100% de esos recursos, ejecutó gran parte de esos recursos, lo que muestra también que fueron lo suficientemente responsables, ¿verdad? Ese instrumento que se llama Fisalco, que no es el FOGAPI, pero que es similar en algunos aspectos, en el aspecto fundamentalmente conceptual de que ayuda, hoy está vigente todavía, fue extendido al mes de enero todavía, y estaría cerrándose al terminar este mes de enero. Yo creo que ese fue un espaldarazo muy importante del mercado y del gobierno para el gremio y para las empresas agremiadas, y que permitió, contribuyó significativamente a este aspecto positivo del efecto pandemia en nosotros. ¿Notas en el sector una disminución en el apetito de crédito? ¿Notas que el consumo disminuye debido a la incertidumbre? Ya lo escuché de varios actores del sector, ¿verdad? ¿Cómo lo notas a ese punto? Es muy volátil. Estamos en un periodo de alta volatilidad. Enero suele ser un mes, Pedro, de alta demanda de créditos. Sí. ¿Cómo lo ves hoy, estando ya a mediados del mes? De vuelta, es muy difícil de generar, proyecciones, porque por semana se mueve, ¿verdad? Sí. Una semana muy bien, otra semana muy mal, y entonces tu proyección es decir muy mal y de repente te sorprende la siguiente semana. Realmente es muy volátil, la gente está, sin saber exactamente qué pensar, qué creer, y entonces hay como más incertidumbre de lo que había ya por octubre, noviembre, que parecía que ya, que estábamos saliendo. Hoy de vuelta hay una situación de mayor incertidumbre, y eso hace que el mercado se comporte así, ¿verdad? Volátil. No te puedo decir ni mucho mejor ni mucho peor. Es muy incierto. Yo noto una incertidumbre, a ver, no sé si es incertidumbre, sino una cuestión. Hay crédito que no llega, o sea, siempre dijimos que no hay peor crédito que el crédito no llega, y creo que vamos a llegar en un momento dado del 2021 donde vamos a tener que valorar, poner en la balanza qué es importante, que el crédito llegue de cualquier forma, o que el crédito sí o sí sea un crédito blando. Estuvo en un bloque anterior con nosotros el presidente de la cooperativa Medalla. Ellos hablaron como un punto que van a enfocarse en el 2021 es que el crédito llegue a sus asociados, pero concentrándose en la tasa blanda, ¿verdad? He hablado con otros actores del mercado financiero y dicen, yo busco que el crédito llegue. Para mí es más importante que el crédito llegue antes que llegue a tasa blanda. ¿Qué opinión tenés en ese sentido, Pedro? Yo creo que hay una tendencia irrevocable a que las tasas bajen, ¿verdad? Sí. Y ahí también, modestamente, Crecer ha tenido un rol fundamental en atar, los distintos sectores que hoy mencionaste, ¿verdad? A través de sus gremios, bancos, cooperativas, me refiero a esos sectores, Sí. a través de una institución, una empresa privada que se llama VIXA y que ya lo conversamos también varias Sí. veces. Esta empresa, este buró de crédito, esta central de riesgo, permite contar con mucha mejor información. Y la información hace que el riesgo disminuye y con el menor riesgo las tasas caen. O sea,
No te diré que este es el único factor que hace que los créditos se están volviendo irrevocablemente más blandos, pero es un factor bien importante. Aparte, hace que también la competencia se empiece a mover de otra forma y mejora en general toda la información con la que contamos en el sector financiero. Yo creo que el gobierno también está haciendo su trabajo con algunos mejores aciertos que otros, pero en general hay una tendencia a que las tasas bajen, que se hagan más blandas. ¿Qué es mejor? ¿Uno tiene que sobrevivir a lo otro? Yo creo que no. O sea, depende del caso de cada uno. Quien está con una situación de fortaleza, yo creo que merece acceder a tasas más blandas y eso tiene que existir y yo creo que va a existir en una cantidad mucho más importante ahora, digamos. Y después están los que tienen mayor riesgo, pero igual necesitan y hay posibilidad de negocio ahí. Yo creo que eso también tiene que sobrevivir. O sea, en donde, si bien las tasas no son tan blandas, pero son también, pero permiten también de que exista el recurso, digamos, porque si nos aferramos a tasas súper blandas y sectores de mayor riesgo, pues no tienen acceso al crédito. Claro. Entonces, directamente salen al mercado negro y eso tampoco es deseable, ¿verdad? Sí. O sea, esto pues es un balance que hay que buscar como en cualquier otro tema, digamos, ¿verdad? Cuando te quieres hacer demasiado el purista, te sale peor la... Claro. Quiero aprovechar tu doble presidencia de presidente de Crecer y de VIXA, porque quiero un corte y luego quiero profundizar el tema de VIXA y cómo influye mucho en el mercado de créditos en relación al tema tasa y otras cuestiones. Volvemos enseguida, Pedro. Dale. Volvemos en breve con Pedro Espínola. Continuamos con nuestra entrevista. Pedro, VIXA desembarcó hace unos años en el mercado de créditos. Nace VIXA con varios socios fundadores de VIXA, son socios de Crecer, pero hoy veo actores muy importantes. Estuvo con nosotros recién, decía el presidente de la cooperativa Medalla Milagrosa. Medalla Milagrosa está como accionista de VIXA. Siempre hablas de que a la larga VIXA va a contribuir con el precio, o sea, con la disminución del precio o del costo del crédito, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa fórmula, Pedro, que siempre lo manifestas? Yo quiero puntualizar realmente dos grandes contribuciones de VIXA al sistema financiero, más allá de la herramienta misma de la información, ¿verdad? Dos aportes conceptuales bien importantes. Una es la inclusión financiera. Merced a VIXA vamos a tener un registro mucho más amplio, mucho más ordenado y mucho más accesible. Vamos a tener y estamos teniendo, hoy son 1,5 millones casi de personas ya, que están ahí registradas con una información profusa, lo que genera esa inclusión. O sea, estar incluido financieramente es que tu historia esté dentro de alguno de los canales, digamos, formales de la economía, ¿verdad? Y que se vea tu movimiento de dinero registrado, ¿verdad? No es simplemente tener una cuenta corriente en el banco, digamos. Sí. Entonces, la inclusión financiera es uno de los grandes aportes de VIXA, porque personas que empiezan a hacer algunas operaciones empiezan a ser apetitosas para mucha gente porque hay algo de historia ahí y entonces se vuelven clientes en el ámbito del crédito, ya sea de productos o de dinero. Y el otro gran aporte es el que mencionaste, ¿verdad? El menor costo de los créditos de dinero y de productos también, ¿verdad? Porque cuando se venden productos no se ve tanto la tasa, pero también hay un importante componente de tasa ahí que hay que considerar. Entonces, en definitiva, esos productos van a salir más baratos, o la cuota de esos productos. Si hoy podés comprar una heladera con una cuota de 300.000 guaraníes, pues vas a poder comprar la mismísima heladera con una cuota al mismo plazo de tal vez 280.000 guaraníes. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el riesgo cae. ¿Y por qué el riesgo cae? Porque hay más certeza acerca de cuál sería el comportamiento del cliente. Porque el riesgo es simplemente la posibilidad de que ese cliente se comporte de una u otra forma. Con mayor información, el riesgo de que vos te equivoques en tus proyecciones es mucho menor. Entonces, al ser menor,
tus pérdidas disminuyen. Hay mucho más gente que se comporta como vos quisieras que se comporte y tu error, porque nunca luego le das, digamos, crédito o productos a crédito a quien vos crees que no te va a pagar, ¿verdad? Claro. Entonces, tu error al elegir ciertos clientes disminuye considerablemente, entonces tu pérdida disminuye y como la pérdida es parte del costo de tu producto, entonces disminuye el precio de tu producto, ¿verdad? Es bien sencillo, es como que te cae el precio de la madera, que es uno de tus insumos para hacer muebles. Ergo, el precio del mueble va a ser más barato. La pérdida de una cartera de crédito es parte del costo de los créditos. Entonces, si cae la pérdida, cae el precio del crédito también. VIX, a mi criterio, está también colaborando con el sinceramiento del mercado en varias cuestiones, ¿verdad? Lo que noto, mucha gente me dice, obviamente estamos colocando menos créditos porque VIXA no permite conocer al instante que Juan Pérez está solicitando un crédito en o en una cooperativa, en una casa de crédito, probablemente en un banco. Y eso hace que el riesgo se incremente y obviamente por ahí no le concedemos el crédito, ¿verdad? Entonces, VIXA creo que está colaborando con el sinceramiento del mercado y creo que algo positivo en ese sentido, Pedro. Claro, con la transparencia, digamos, con el mayor conocimiento, con la mayor información. Ahora bien, no necesariamente VIXA genera un filtro para que más actores entren al sistema y sean considerados crédito, ¿verdad? Lo contrario, nosotros vemos de que más y más personas pueden ser elegidas o personas que antes no eran ni miradas porque no tenían historia, entonces la incertidumbre era total. Sí. Hoy tengo historia y me animo a prestarle a esa persona que antes no quería, porque si no tengo certeza que su trabajo es bueno, no tengo certeza el nombre de la empresa esa en la que trabaja no conozco, me parece muy rara y entonces lo dejo de lado. Que eran los elementos y hice 4 llamadas y los 4 me dijeron no lo conozco, no tengo idea, parece que está metido en cosas raras y cosas así y con eso lo desecho. Sin embargo, hoy tengo un informe donde me dice, este señor hizo 3 operaciones hace 2 años, hace 1 año o lo que sea, o está pagando una cuota y está cumpliendo, entonces lo elijo, digamos. Ahora, la situación, por otro lado, también tiene eso que decías, digamos, hay otros que eventualmente con información incompleta no eran suficientemente evaluados y uno generaba un error Sí. al elegirlo, ¿verdad? Entonces, hoy al tener la información completa, podés tomar una decisión mucho más inteligente. ¿Qué opinión te merece? Hoy en día tenemos una nueva ley de información crediticia, la 6.534, tenemos ya un órgano regulador de los buros de créditos, el Banco Central del Paraguay se está formalizando este esquema de información en nuestro mercado. ¿Cómo lo tomó VIXA? ¿A tu criterio la ley es positiva? ¿El vínculo más cercano con el Banco Central va a contribuir al crecimiento de este sector? ¿Cómo lo están analizando desde el directorio de VIXA? Y para una empresa como VIXA, que nace muy bien estructurada, que nace con canales de suministro de información desde el vamos, absolutamente formales, transparentes, lícitos, con una estructura de trabajo absolutamente, digamos, en el marco de procesos bien estudiados previamente, es una buena noticia la regulación, porque nos permite potenciar toda esa opción que tuvimos de hacer las cosas desde el vamos muy bien y muy metodológicamente, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, toda nueva regulación genera ciertas expectativas de, bueno, cómo se va en la práctica, cómo se va a aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, la ley que vos estás mencionando, que es la ley para nosotros, es el marco de nuestro actuar, todavía no está reglamentada, ¿verdad? Y como toda ley, tiene algunos artículos donde uno dice, veamos, ¿qué es lo que quisieron decir aquí? De grises, claro. Claro. Entonces, te genera esa incertidumbre y esa incomodidad de qué es lo que va a pasar, digamos, ¿verdad? Pero nosotros somos muy optimistas, creemos que esa reglamentación va a poder, como normalmente ocurre, digamos,
hacer más entendible esas frases que hay de repente en ciertos artículos donde no se entiende mucho. Estamos trabajando intensamente en, digamos, capacitar a todos nuestros clientes en VIXA, a nuestros accionistas, y a ir ya tomando las medidas que evidentemente están claras en la ley. Aquello que todavía no está demasiado claro o genera alguna duda, estamos haciendo suposiciones, escenarios que van a terminar de aclararse con la reglamentación de la ley. Pero sin duda, la promulgación de esta ley abre todo un nuevo capítulo en lo que hace a este mercado incipiente todavía, diría yo, que es del manejo de información, del manejo de información crediticia de las personas. Por más que hay empresas hace muchos años en el mercado, recién desde hace poco esto tiene un carácter bien estructurado, bien establecido, bien claro, y con esta nueva ley realmente se abre una nueva etapa bien relevante para el mercado financiero. Lo vi posicionado a VIXA hoy en día muy instalado, están con una campaña muy importante en materia de posicionamiento de la empresa, y lo veo muy vinculado a lo positivo, a la información positiva. Generalmente uno cuando escucha hablar de un buró de crédito cree que se le va a hablar de la información negativa que trae una base de datos, pero a VIXA lo veo muy vinculado a lo positivo, Pedro. Creo que eso es algo que lo marcaron desde el directorio de VIXA y están en la iniciativa y con la proyección de presentar a VIXA en el mercado como un buró que tiene información positiva. Claro, nosotros no queremos parecer una suerte de filtro, un colador, donde vienen un montón de peces y algunos nomás pasan porque tienen el tamaño adecuado que pasa por esa red, digamos, ¿verdad? Nosotros realmente queremos ver como un proveedor de información que enriquece el conocimiento de esos peces que vienen, digamos, ¿verdad? Y los peces van a seguir o no de acuerdo a que vos los elijas uno por uno, no que pasen nomás una suerte de filtro que en demasiadas ocasiones no es, digamos, o es demasiado imperfecto al generar el filtro. Entonces, eso se traduce en términos prácticos en conocer toda la parte positiva, toda la parte del buen comportamiento de la gente y no solamente la parte negativa. Entonces, por eso que decimos lo que decíamos al principio, de que ayudamos a la inclusión financiera, porque al poder contar cosas buenas de la gente, hay clientes que pueden elegir a estas personas como clientes. Hay clientes nuestros que pueden elegir a estas personas como clientes de su empresa, digamos, porque lo pueden ver en una dimensión mucho más amplia que el de solo la información negativa, como era el sistema de la competencia. Hoy nosotros aportamos información positiva de las personas y eso genera inclusión financiera. Quiero volver y terminar el programa con una cuestión que preocupa a todo el mundo y quiero escuchar tu opinión, Pedro. ¿Crees que 2021 será el año de la recuperación económica de Paraguay o estamos con una utopía o necesitamos más años para recuperarnos? Estoy hablando desde el sector que conoces bien, que el sector de empresas de crédito, desde VIXA ves mucho movimiento también, tenés mucho contacto con bancos, cooperativas, financieras, casas de crédito. La gente habla de 2021 de una recuperación y yo no sé si nos va a dar el año para recuperarnos. Esa es una opinión personal mía. ¿Cómo lo ves vos, Pedro? Yo creo que de que va a haber recuperación y ya hubo desde el 20 luego es irrefutable, digamos. O sea, qué tan grande es la recuperación nomás sería la duda a aclarar, ¿verdad? Y bueno, como es una situación de tantas incertidumbres y tantas cuestiones nuevas, es bien difícil, es como tratar de mirar la bola de cristal, ¿verdad? Pero sí quiero puntualizar que no me parece tomar esa actitud medio trágica que las cosas van a salir mal. Yo creo que van a tender a salir más mejor que peor, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente llegar a los mismísimos números tal vez no va a ser posible, pero creo que se ganó un montón de otras cosas en cuanto a cómo operar, a cómo trabajar, a qué se puede hacer y a qué no se puede hacer desde
desde la higiene personal hasta pasando a la higiene de los procesos, a la transparencia de las cosas, porque es como que todo se tiene que ver más ahora. Esa idea de que todos seamos más limpios, de que guardemos ciertas distancias y que todo se note más, se entienda más qué es lo que pasa hasta en una fiesta, yo creo que permea a cualquier actividad humana. Entonces, todo hoy creo que es más entendible. Y todos, aparte, nos capacitamos mucho en cómo funcionan todos los negocios, porque bueno, antes todo el sector de eventos no es que era muy entendible por la gente, se hacían nomás fiestas. Hoy todos entendemos cómo funcionan los eventos, quiénes son los actores, el sector gastronómico cómo es, y así todos los sectores económicos hoy están como más conocidos por todos, no hace falta ser especialista. La prensa nos explicó muchas cosas de por qué las canchas de fútbol sintética deberían seguir operando y por qué no. Sí. Entonces nos enteramos de muchas cosas que nos hace ser también después consumidores mucho más informados. Y no hay mejor cosa que un consumidor informado que exija que su provisión sea adecuada. Entonces ahí ganamos todo, el mercado se vuelve más maduro, ¿verdad? Entonces a nosotros lo que nos toca en el sector de crédito, pues nuestros propios consumidores van a venir con una idea mucho más clara de lo que nosotros tenemos que darle y no darle. Tenemos un 2021 desafiante y creo que vamos a tratar de poner nuestro granito de arena a este programa. Te quiero agradecer nuevamente, Pedro, por haber estado con nosotros y bueno, esperamos tener un 2021 desafiante, lograr los objetivos y tenerte nuevamente en varios programas más, ¿verdad? Muy nutritiva siempre y enriquecedora tu experiencia acá en el programa. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias, Estefan, y por supuesto también espero un 2021 muy bueno y espero que este programa siga evolucionando como su curva de interés y de riqueza ha tenido, así que con todo de vuelta. Gracias, Pedro. Concluimos la entrevista con Pedro Espínola. Este fue un programa más de crédito y consumo. Lo esperamos el próximo jueves aquí por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.